Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Nos escucha? Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta bendición de estar en su casa en este día domingo, en esta tarde ya. Vamos a pasar de inmediato a la palabra de Dios. Quiero que puedan abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios para nuestra edificación en esta hora. Doy gracias al pastor por esta bendición de poder traer el mensaje de Dios y a Dios, porque el Señor es quien nos mueve. El Señor es quien nos alienta, ¿no es cierto?, para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 22. Amén. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Amén. Segunda de Reyes 2, 19 dice así la palabra de Dios. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y el versículo 22 dice: y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén y amén. Gracias, Señor. Yo sé que ya hemos orado, pero Padre Celestial, en esta hora habla nuestras vidas, Señor. Instrúyenos, Dios mío, úsame para poder traer el mensaje de esperanza, de salvación, conforme tu propósito, Señor, en esta tarde. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Saludo a aquellos que no he podido saludar. Dios les bendiga. Tome su asiento. Vamos a estar meditando por un momento bajo el siguiente tema: la amargura se cura con sal. Amén. La amargura se cura con sal. La mayoría de los que estamos acá somos chilenos y bueno, los hermanos venezolanos también, los uruguayos, colombianos. Nos gusta harto la carne, el asado. Y no sé si usted alguna vez ha probado una carne asada a la parrilla y que no tenga sal. ¿Ah? Eso es malo, hermano, eso es muy malo, eso es incomible. ¿Ah? Puede estar doradita, el humo, el carbón, todo bien, pero si la carne no tiene sal, hermano, eso es incomible. Bueno, hermanos, vamos a estar hablando acerca de eso en esta hora, hermano, y para contextualizar, estaba comenzando el ministerio de Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías, el profeta, ¿no es cierto?, que hizo descender fuego del cielo, el profeta que él oró y dejó de llover, y después él oró 3 años y medio después y volvió nuevamente a llover. Y conocemos las hazañas de Elías, pero había un sucesor que fue Eliseo. Y conocemos el pasaje que le dice Elías: pide lo que tú quieras y te será concedido. Entonces Eliseo le dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Y Elías le dice: gran cosa has pedido. Y le dice: si me vieres cuando yo sea quitado de ti, entonces te será concedida tu petición. Bueno, mis hermanos, y es así como dice la palabra de Dios, que ellos estaban caminando junto a las afueras de Jericó. Habían cruzado el río Jordán. Elías tomó su manto y golpeó las aguas, y las aguas se separaron y cruzaron al otro lado del Jordán, cuando pasó un carro de fuego tirado por caballos de fuego, dice la Biblia, y los apartó. Pero Elías no se fue en el carro de fuego, como muchos creen. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. ¿Ah? Fue llevado al cielo en un torbellino, y entonces allí cayó el manto al suelo. Eliseo lo tomó, y ahora dice la palabra de Dios que Eliseo se volvió nuevamente a Jericó y con el mismo manto golpeó las aguas. Y dijo: el Dios de Elías también es mi Dios. Golpeó las aguas y esas aguas se dividieron en dos y Eliseo pudo cruzar. Allí la palabra de Dios nos muestra que habían 50 hijos de profeta, varones, que creían en Dios y quedaron asombrados por esta hazaña. Ellos creían en Dios, ellos habían visto algo de Dios, pero nunca habían visto algo de esta envergadura, un milagro tan potente. Eso marcó su vida. Entonces ahora llevaron a Eliseo a la ciudad, y estando Eliseo en Jericó, allí ellos le dicen: ¿sabes qué? La tierra que está acá es muy buena, los valles son hermosos, hay un lindo y gran río que riega toda la ciudad, que fluye de un manantial, de una fuente de la tierra, fluían corrientes de agua, mis hermanos.
Hoy día que estamos en escasez, nosotros anhelamos que esas cosas ocurran en las zonas agrícolas de nuestra quinta región. Y hermanos, la tierra era lo mejor, el clima era bueno, toda la ciudad era grande que estaba allí formada, pero había un problema. Y el problema era que las aguas eran malas. Y si las aguas eran malas, eran a tal nivel malas que la Biblia dice que la tierra no producía frutos. Hermanos, los que saben algo de agricultura, usted puede echarle un agua quizás que no sea muy limpia ahí a la tierra, pero igual va a producir frutos. Pero sin embargo, estas aguas eran tan malas, eran aguas que estaban envenenadas, porque la tierra ni siquiera podía producir frutos. Y es más, en el versículo 21 que hemos leído, dice que estas aguas traían enfermedad y traían muerte. Así de mala eran las aguas que habían en esta ciudad. Hermanos, ahora cada uno de los elementos que hemos visto tiene un significado espiritual para nosotros. Y la tierra representa, hermanos, la humanidad. La tierra representa al ser humano. Si nosotros recordamos allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios nos dice que Dios tomó del polvo, y no es cierto, y formó al hombre. Y también, obviamente, después de la costilla de Adán formó a la mujer. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso el salmista en el Salmo 103, versículo 14 dice: oh, cuán grande es tu nombre, Señor, porque tú te acuerdas de nuestra condición, que somos polvo. Hermanos, somos del polvo de la tierra a veces, y como predicaba el hermano Hugo en la mañana, ¿no es cierto? Nos llenamos, nos sentimos tan importantes, tan poderosos, pero en realidad somos polvos. La Biblia dice que del polvo fuimos formados y al polvo vamos a volver. Por muchas riquezas que podamos tener, o en Egipto, ¿no es cierto? A los faraones se les enterraba allí con toda su riqueza, pero finalmente al paso de algunos años, por mucho que las momias eran con unos elementos preservantes, pero al cabo de algunos años volvía nuevamente a ser polvo. Porque la palabra de Dios se cumple, mis hermanos. Por lo tanto, la tierra que estaba allí en Jericó representa, hermanos, nuestra condición humana, representa al ser humano. Hermanos, y nosotros, tal como necesitamos alimento para nuestro cuerpo, tal como nosotros necesitamos un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, una buena once, ¿no es cierto?, para sostenernos, para poder tener fuerza, energía, así también nuestra alma necesita alimento. Y no solamente el alma de las personas que estamos aquí, que somos cristianos, no solo el alma de los que venimos a la iglesia, sino que el alma de toda persona, todo ser humano que existe desde que nace, tiene un alma, tiene una esencia espiritual, y esta esencia espiritual necesita de un Dios y necesita ser saciada. Hermanos, si nosotros venimos a la casa de Dios y nuestra alma se regocija, nosotros venimos a la casa de Dios y podemos alabar a Dios, y allí recibimos fuerza, recibimos alimento a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, nuestra alma comienza a glorificar a Dios. Es más, dice la Biblia que cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos, nuestro espíritu habla con Dios. Por lo tanto, hay una edificación a nuestra vida espiritual, a nuestras almas. Hay algo que comienza a saciarse. Pero en el mundo, la gente que está afuera, la gente que no conoce a Dios, hermanos, ellos no conocen cómo saciar su alma. Y por lo tanto, ellos recurren a diferentes métodos. Algunos buscan en el poder una satisfacción para su alma. Otros buscan en la riqueza, otros buscan en el placer. Algunos buscan, hermanos, en las drogas, en el alcohol, en diferentes cosas. ¿Cómo saciar su alma? Porque hay necesidad de Dios, hermano. El salmista era consciente de esta necesidad y dijo: oh, como el siervo clama por las aguas, dijo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, hay una necesidad de Dios y somos conscientes de esto. Usted, cuando no escucha la palabra de Dios, cuando no se conecta, cuando no recibe mensaje, su alma comienza a secarse. ¿Cuánto más, hermanos, la gente que no ha oído el mensaje? ¿Cuánto más la gente que no conoce a Dios, hermano? Las aguas malas o las aguas amargas que nos muestra aquí en la palabra de Dios, en este pasaje, representa, hermanos, lo que se alimenta el mundo que nos rodea. En el mundo, hermanos, hay amargura de espíritu. Hay gente que tiene una buena facha, que tiene un buen parecer. A veces nosotros nos guiamos en cómo la persona, a veces vemos su perfil de Facebook, de sus redes sociales, Instagram, y ellos presentan una buena imagen. De hecho, en el trabajo donde yo estoy, hay personas que a veces salen con un auto 0 kilómetros, una fotografía en su perfil de redes sociales, y en realidad uno va a mirar el estacionamiento y ese auto no es de ellos.
Hermanos, fueron a una concesionaria y se sacaron la foto y la subieron a sus redes sociales, y esto causa envidia, pero también da una imagen de lo que las personas quieren, anhelan. Hermanos, y esto nos muestra una pobreza tremenda, hermanos. Sacarse una foto, ¿no es cierto?, en un lugar donde yo no estoy, detrás de un televisor o delante de un televisor con un fondo, para que todos crean que fui a la nieve. Hermanos, en realidad eso muestra una falsedad. Y este mundo vive de eso, mis hermanos, vive de falsedad. El mundo vive en una amargura. De hecho, hermanos, hay estudios que han revelado que las enfermedades del siglo XXI son enfermedades emocionales. Son enfermedades, hermanos, de carácter. Algunos, incluso científicos, han dicho que algo más allá de lo meramente psicosocial. Hay algo espiritual que ha afectado a este mundo. Hermanos, y esa amargura de espíritu. Hay sinsabor, hay disgusto, hay pesadumbre, hay melancolía. Hay mucha gente que tiene resentimiento en su vida. A una persona recibe una ofensa, no la perdona. Eso se convierte en ira, en dolor, y esto finalmente se convierte en odio, y el odio viene ahora en amargura, la aflicción del alma. Hermanos, psicológicamente la amargura se conoce como la aflicción del alma. Hermanos, nadie puede ser feliz o tener paz en su corazón si está lleno de amargura. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura, esto estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, las raíces de amargura son peligrosas, hermanos, porque de una raíz florece luego un tronco, de un tronco comienza a crecer un árbol, y de su árbol salen ramas, y de aquellas ramas salen frutos. Hermanos, y todo aquello va a estar contaminado si la raíz está mala. Por eso el apóstol Pablo nos llama y nos dice: tengan cuidado con la amargura. Tengan cuidado que puede brotar eso, y eso va germinando, y eso va creciendo, y finalmente va dando a luz aquello que ha sido, ¿no es cierto?, puesto ahí en la raíz. Y eso estorbe, dice, y incluso puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, pero hay mucha gente en el mundo que está en amargura permanente. Hay mucha gente que está en aflicción de espíritu. Hay mucha maldad sin límites, hermanos. Estamos de una sociedad en decadencia moral, en donde a lo malo le llaman bueno, hermanos, y a lo que es correcto lo llaman como que fuera malo. Hermanos, hay temores por doquier. La gente vive asustada. La gente que nos rodea, hermanos, su vecino, tal vez sea parte de su familia, un compañero de trabajo, está en esta condición, y a lo mejor usted no lo ve porque él sonríe, o no lo nota porque es una persona que tal vez está allí, ¿no es cierto?, contando chistes en el trabajo. Pero, hermanos, dentro de su vida, en su soledad, en su interior, hay amargura. Porque no existe la felicidad lejos de Dios, mis hermanos. Porque el hombre no es pleno lejos de Dios. El hombre necesita a Dios. Ahora, que el hombre no sea consciente es otra cosa, pero el hombre necesita a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, hermano. El hombre no tiene paz, hermano. El hombre tiene problemas en su casa. Yo conozco gente, hermanos, que se queda hasta tarde trabajando ahí en la oficina, en su trabajo, porque no quiere volver a casa. Porque en la casa le espera a la esposa con un problema, los hijos con problemas, la vecina, la suegra quizás para algunos con problemas, el vecino con problemas, hermano. Y la persona no quiere, las deudas, los problemas lo agobian. Y finalmente, hermanos, no quiere volver a su casa, no quiere, porque en su hogar no hay una vida de familia, porque en su hogar, hermanos, a veces hay soledad. A veces, hermanos, se encuentra con la realidad allí, y por lo tanto, hermanos, esas aguas reflejan la pobreza espiritual de este mundo. Hermanos, esas aguas amargas, esas aguas que no producen frutos, esas aguas envenenadas son las que está bebiendo este mundo. Hermanos, como le decía, tal vez sea parte de su familia, tal vez a lo mejor es su vecino, tal vez es un compañero de trabajo, el que está todos los días, mis hermanos, día a día se levanta y bebe esas aguas amargas, se va a acostar y bebe esas aguas amargas. En su vida, hermanos, su vida espiritual está pobre, su vida espiritual, hermanos, está enferma y termina muriendo. Y la gente, como le decía, vive de apariencias.
Pero estamos en este mundo, mis hermanos, y ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Estaban allí, toda la gente seguía como si nada, la tierra era hermosa, vivían de apariencia, era un río hermoso, alguien lo veía y decía, wow, aquí debe haber fructificación, aquí debe haber, en aquel tiempo Jericó está en medio del desierto, y por lo tanto que haya agua, como había en esta tierra, era algo increíble. Entonces cualquiera diría, wow, esta ciudad es bendecida. Sin embargo, hermanos, no había fruto. Pero ellos seguían allí con una buena apariencia. Ellos seguían viviendo y decían, mira, Eliseo, la tierra es buena. Eso le decían. Dijo, el único problema es que las aguas son amargas. No hay que comer, pero no importa, la tierra es buena. Hermanos, así vive el mundo, no tiene una vida espiritual desarrollada, hermanos, vive en amargura, pero ellos aparentan como que todo está bien. Hermanos, ahora Eliseo le dice a las personas que están ahí, tráiganme una vasija, pero no cualquier vasija, sino que una vasija nueva. Hermanos, y las vasijas en aquellos tiempos eran de greda, se hacían de greda, y si ustedes saben, la greda se saca de la misma tierra. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos, en cuanto a nuestro origen, distinto al mundo. Somos parte también del mundo. Fuimos sacados de ahí mismo. La palabra de Dios dice que lo menospreciado, lo vil de este mundo, escogió Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, ahora Dios nos saca del mismo mundo a nosotros y ahora comienza a trabajar en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 18:3. Vemos que Dios le da allí una señal a Jeremías y le dice, ve a casa del alfarero. Y dice Jeremías que fue, y dice aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y había una vasija de barro que él hacía. Y esta vasija se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, la vasija es hecha de greda. Hermanos, nosotros representamos la vasija. Espiritualmente la vasija somos nosotros y Dios nos ha tomado, hermanos, del polvo de esta tierra. Dios nos ha elegido lo mejor. Cuando alguien va a buscar greda, busca una tierra especial, una tierra diferente a las demás. Y de esa tierra comienza ahora a trabajarla, la purifica. Primero le saca toda la escoria, va sacando todo lo que nos sirve. Y luego va amasando esa tierra. Y esa tierra la va golpeando. Y cuando muchas veces ahora el alfarero comienza a formar algo y eso se deshace, eso se quebra, eso se tira. El alfarero no desprecia esa greda, esa tierra, sino que él vuelve nuevamente y comienza a trabajarla. Así es Dios con nosotros, mis hermanos. Así es Dios con ustedes, hermano, y por eso a veces nos duele. A veces Dios está moldeando una parte que es sensible y nos duele, hermano. A veces Dios está trabajando en nuestro carácter y nos duele. Dios está pasándonos por un proceso y eso nos aflige. Pero es Dios que está trabajando. Es el alfarero divino, mis hermanos, que está sobre nosotros. ¿Y sabe cuál es lo grande? Que cuando nosotros estamos en la mesa del alfarero, toda la atención del maestro está sobre ese pedazo de greda. Todos sus sentidos están allí concentrados en nosotros. A veces en la aflicción, en la prueba, sentimos como que Dios está lejos, pero es cuando más cerca Dios está de nosotros. Es cuando la mano de Dios está sobre nuestra vida. Es cuando la unción de Dios tiene que trabajar en nosotros. Es en medio del proceso, mis hermanos, y Dios va formando una vasija y Dios va allí perfeccionando nuestra vida porque hay un propósito, y ese propósito es que Él nos quiere usar. Gloria al nombre de Jesús. Ese propósito, Dios trabaja en nuestra vida, Dios trabaja en nuestro carácter porque Él nos quiere usar, mis hermanos. Él nos quiere usar, hermanos, y ahora dice la palabra de Dios que hemos leído que Eliseo tomó aquella vasija nueva de greda y puso en ella sal. Hermanos, ahora la sal representa, hermanos, el Evangelio. La sal representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que ahí Eliseo tomó la sal en aquella vasija y la vertió sobre aquellas aguas. Y algo pasó en esas aguas, mis hermanos. Algo pasó en esas aguas. Y allí vemos nosotros en el versículo 22 que hemos leído. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que Dios le había dado a Eliseo. Hay un milagro, mis hermanos, cuando Dios toma una vasija
y vierte en ella sal. En esa vasija tiene que estar la sal. La sal es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación. Hay algo que puede dar esperanza a este mundo, es el evangelio, mis hermanos. Si hay algo que puede cambiar la mentalidad de esta generación enferma, mis hermanos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una nueva ideología, no es, mis hermanos, un nuevo tipo de pensamiento, no es, hermanos, ahora una nueva constitución como muchos ahora esperan. No, mis hermanos, la solución para este mundo es la palabra de Dios, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Esa es la solución para su vecino que está en amargura. Esa es la solución para tal vez su padre, su madre, quizás sus hijos. Esa es la solución para este mundo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, y el evangelio es muy simple. El evangelio, hermanos, consiste en arrepentimiento, en perdón de pecados a través del bautismo, en recibir el Espíritu Santo y en la vida eterna. Pero a pesar de ser tan simple, es muy profundo. Y es muy profundo, mis hermanos, porque Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado, hermanos, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Hay un Dios de este siglo, el enemigo de nuestras almas, ha cegado el entendimiento. Hay una venda que a las personas les impide ver la fuente de agua. Y siguen como la gente de Jericó, bebiendo la misma agua amarga, bebiendo la misma agua envenenada, mis hermanos, día tras día. Pero, hermanos, tal como la sal sanó las aguas allí en Jericó y no hubo más mortandad ni enfermedad, así el evangelio hoy trae sanidad para el alma. Así el evangelio vuelve al hombre y a la mujer a una comunión con Dios. Hermanos, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio que nosotros hemos recibido no es cualquier cosa, mis hermanos. El evangelio de Dios transforma al hombre, transforma al borracho. Tiene el poder de cambiar al drogadicto, mis hermanos. Es un evangelio de poder. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Es un evangelio que cambia al perdido, que le da sentido a una vida sin rumbo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás andaban sin esperanza, sin Dios, sin ningún horizonte? Pero apareció Dios en su camino como a Saulo de Tarso. Allí cambió su rumbo, allí cambió su vida. Hubo algo, el evangelio del poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, mis hermanos. Hay un evangelio que cambia vida, mis hermanos. Hay un evangelio que tiene poder. Ahora sí, el evangelio es la sal, mis hermanos, y nosotros las vasijas. Tenemos que hacer algo, mis hermanos. No podemos quedarnos así. Si alguien hoy en día descubre la cura contra la leucemia, si alguien descubre la medicina para esta terrible enfermedad, hermanos, que mata niños y mata cada vez más personas, y la OMC, la Organización Mundial de la Salud, está preocupada porque esta enfermedad cada día se desarrolla más y no encuentran todavía el antídoto, no encuentran la solución, no encuentran un tratamiento adecuado y afecta a muchos niños. Si alguien lo encuentra, algún científico en algún laboratorio, y lo esconde aquello, esconde aquella solución, esconde aquel experimento, aquel descubrimiento, sería una persona egoísta, sería una persona, quizá a lo mejor tal vez lo obligarían a revelar aquello, tal vez lo meterían a la cárcel, porque ahí está la solución para salvar muchas vidas. Hermanos, así de egoístas a veces somos nosotros. Tenemos la solución para este mundo, pero la guardamos, mis hermanos. La guardamos en nuestras casas, mis hermanos. La guardamos para nosotros. La guardamos y no la contamos. No hablamos del evangelio con nuestros vecinos. No hablamos del evangelio con nuestros compañeros de trabajo. No hablamos del evangelio, mis hermanos, con aquella familia que no conoce a Dios. Guardamos esta verdad como que nos avergonzamos. Guardamos esto, mis hermanos, pero Jesús le dijo a sus discípulos, allí en Marcos 5:13, le dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Lo que le está diciendo el evangelio no es algo añadido a ustedes, está en su esencia el evangelio. Es desde que ustedes, yo los llamé, ahora lo hice pescadores de hombres. Por lo tanto, ustedes ahora son la sal de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hermanos, somos la sal para este mundo.
Gloria al nombre de Jesús. Ya voy a ir terminando porque no se pone en pie. Somos la sal para este mundo. Mis hermanos, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre, del hombre de pecado, del hijo de perdición, que este es el anticristo. Y dice el versículo 6, dice, hablando del anticristo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando de la manifestación del anticristo, que trae destrucción, maldad a este mundo. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Hermanos, por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tanta violencia, por eso vemos tanta gente que no tiene sentido. Y nosotros no nos explicamos cómo un joven de 18 años entra a un colegio y mata a 21 niños. No nos explicamos eso, hermano. Es porque el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dice, solo que hay en el presente quien lo detiene. Y hasta que él sea a su vez quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado. Hay algo que detiene, hermanos, la maldad. Hay algo que todavía está deteniendo, hermanos, el desenfreno moral y emocional en este mundo. Hermanos, hay algo que está deteniéndolo, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y eso, mis hermanos, eso que detiene a toda esta maldad, hermano, a toda esta hueste de maldad, es la iglesia. En la iglesia, porque la iglesia va a ser quitada. Cuando la iglesia sea quitada, entonces, hermanos, se va a manifestar en gloria y majestad el anticristo. Y eso que lo detiene hoy en día es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, se caracteriza por el evangelio. No podemos separar la iglesia de la predicación del evangelio. Si nosotros nos vamos a los inicios de la iglesia, lo que marcaba, y le llamaron a ellos cristianos porque eran igual que Jesús. Le llamaron cristianos porque predicaban el evangelio de Cristo. Por eso nos llaman evangélicos, porque predicamos el evangelio, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada va a quedar caos. Pero ahora, hermanos, tenemos que ser valientes. Y por eso Pablo le dice a los romanos en 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, no tienes que avergonzarte del evangelio. Tienes que predicar el evangelio. Tienes que proclamar la grandeza de Dios. Haz tuya esta palabra y tú puedas decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Él dijo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al nombre de Jesús. Ahí en la universidad no te avergüences del evangelio. En el colegio no te avergüences del evangelio. En tu trabajo no te avergüences del evangelio. En tu vecindario no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre. A veces queremos las bendiciones de Dios. A veces esperamos que las puertas de los cielos se abran. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Yo voy a honrar a los que me honran. Yo voy a bendecir a los que bendicen mi nombre. Si quieres bendición de Dios, proclama el evangelio. Si quieres prosperidad, predica la palabra. Si quieres ver maravillas, predica la palabra. Si quieres ver allí milagros, predica la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Sabe lo que ocurrió en la gran comisión? Jesús le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí le dijo, entonces estas señales te seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hablarán nuevas lenguas, dice la Biblia, y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Pero eso va a ocurrir cuando cumplamos la gran comisión, predicar el evangelio. Debemos sentirnos honrados, mis hermanos. Dios pudo haber mandado ángeles a predicar el evangelio. Dios pudo haber mandado querubines. Dios tal vez pudo mandar arcángeles a anunciar el evangelio. Pero, hermanos, Él nos ha escogido a nosotros, vasija de barro, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo dice,
Porque tenemos este tesoro, el Evangelio, mis hermanos, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pero seamos honestos, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos avergonzado? ¿Cuántas veces alguien nos ha contado un problema y en vez de hablarle del Evangelio, le damos el número de un psicólogo? ¿Cuántas veces, mis hermanos, alguien nos ha recurrido a nosotros porque sabe que somos cristianos? O tal vez algo cree que tenemos de diferente, hermanos, y nosotros callamos. Oh, mis hermanos, Dios me ha reprendido en mi vida, hermano. A veces nosotros no queremos hablarle a nuestros jefes. No queremos hablarle a aquellas personas que están por autoridad, hermanos, tienen vidas fracasadas. Hace unos días atrás yo me quedé en la oficina solo con mi jefe. Él gana como 3 veces mi sueldo, mis hermanos. Y a veces nosotros los creemos como personas que son a otro nivel. Pero mis hermanos empezó a comentar su vida miserable que él está viviendo. Hermanos, yo no pude callar. Yo comencé a hablarle del Evangelio. Hermanos, yo comencé a hablarle de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. No podemos callar, mis hermanos. No podemos cerrar nuestra boca. Hay gente que está en amargura. Hay gente que está en aflicción. Hay gente que está muriendo, mis hermanos. Oh, aleluya, mis hermanos. Esto tiene que llamarnos. Yo invito a que pase al altar acá. Venga hasta acá en esta hora. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle perdón.